Buen día, estamos en nuestro tercer día del Congreso Internacional sobre Género y Espacio, en su cuarta emisión. Hoy vamos a arrancar con una mesa muy interesante, cuyo título es Cuerpo, Espacio, Emociones y Afectos. Vamos a comenzar con nuestra primera participante. Ella es Irma Salas Sigüenza. Su ponencia, un título muy atractivo, muy potente: Dale con el reggaetón, perreo abortista como mecanismo de reterritorialización. Parece un poco trabalenguas. Entonces, presentando a Irma. Irma es licenciada en Humanidades por la UPAEP. Se graduó en el 2020 como maestra en Innovación Educativa, también por la UPAEP, con línea terminal en Didáctica de las Humanidades y Ciencias Sociales. El mismo año culminó el máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad de Oviedo y la Universidad de Łódź en Polonia. Actualmente cursa la especialización en Derechos Humanos, Memorias Colectivas y Resistencias en Claxo. Se desempeña como docente de literatura en la Universidad Popular Ovetense y es doctoranda en la UNIOBI. Sus intereses académicos se enfocan en los afectos y la corporalidad, los movimientos sociales contemporáneos de nuestra América y, por otra parte, la producción literaria femenina, principalmente narrativa hispanoamericana contemporánea. Damos una cordial bienvenida a Irma y comenzamos con ella. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la universidad por el espacio. Creo que en el contexto en el que nos encontramos actualmente, como feministas en México, pues estos espacios son otro polo de resistencia y de intercambio sumamente importante. Para no extenderme mucho, les comparto la pantalla. Y bueno, mi ponencia se titula Dale con el reggaetón, el perreo abortista como mecanismo de reterritorialización, que sí tiene un poco de trabalenguas. Este proyecto es parte de mi propuesta de tesis doctoral, donde estoy estudiando las reestructuraciones y las reelaboraciones de la memoria colectiva de la ciudad de Puebla, en México, porque sus prácticas feministas, su militancia tiene algunas especificidades muy interesantes. Y bueno, esta es una de las aristas de análisis que estoy cubriendo. Como se observa, voy a trabajar sobre una actividad o sobre un performance particular, el perreo abortista, que se realizó el 28 de septiembre de 2020. Esta fue una iniciativa para exigir la despenalización y legalización del aborto, que organizaron varias colectivas, la mayoría de ellas con una propuesta decolonial. También colaboraron asociaciones civiles y activistas independientes. Se estima que fueron aproximadamente 50 compañeros las que participaron. Y lo que hicieron fue que se reunieron en frente del edificio del Congreso del Estado y bailaron, perrearon más bien, la canción Platatá de la compositora chilena Mon Laferte. Ahora, esta actividad tiene varias aristas de análisis y tuvo un componente sumamente importante de por qué se realizó así, y fue que se realizó durante la pandemia del COVID, durante el primer confinamiento. Entonces, además de todas las situaciones que tenían que considerar las activistas, en particular el tema de la seguridad, porque están siendo criminalizadas por el gobernador del estado, pues también estaba que tenían que protestar de una manera que no se pusieran en riesgo de contagio. Así que utilizaron esta iniciativa que me parece sumamente creativa. En cuanto a la pregunta de investigación que orientó el trabajo, es ¿qué efectos tuvo este perreo abortista en la reconstrucción de la subjetividad feminista de quienes participaron? Y adicionalmente también tenía la pregunta de ¿por qué un perreo abortista? Considerando que el reggaetón es un género que provoca muchas tensiones con la militancia feminista. Y bueno, la hipótesis o los supuestos fue que el perreo abortista afectó la reconstrucción de la subjetividad feminista por un triple proceso de territorialización. Uno de ellos fue de carácter performativo, otro fue afectivo y otro de tipo cultural. ¿Esto qué significa? Que a partir de este perreo abortista, las participantes se reapropiaron de una práctica de resistencia estética que adaptaron a las especificidades de su contexto, reclamaron y expresaron afectos que tradicionalmente no se reconocen como capital emocional de las mujeres y al mismo tiempo inscribieron memorias contrahegemónicas en el relato de identidad poblana. Esta es la imagen de la canción que se perreó, que creo que todas estamos muy familiarizadas también por el topless que hizo Mon en los Grammys y porque es una canción que se ha utilizado en muchos otros lugares de la Via Yala para hacer reclamos feministas. Y aquí junto está el afiche
del perreo abortista que se convocó en la ciudad de Puebla. Ahora, aspectos relativos a la metodología y a mi aparato crítico. La metodología es una investigación de corte cualitativo con un enfoque fenomenológico. Siempre hago la precisión de que mi enfoque fenomenológico toma las posturas de la nueva fenomenología o de la fenomenología americana, que no busca llegar al oídos de las cosas per se, sino que retoma las experiencias y tiene por lo tanto un corte más interpretativo. Para esto realicé entrevistas semiestructuradas a 8 mujeres que participaron en este perreo abortista, mujeres de entre 18 y 30 años, y tuve que utilizar un muestreo de cadena. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes, porque un primer aspecto es que como el feminismo está fuertemente perseguido y criminalizado en Puebla, cuando lancé la convocatoria con un muestreo de voluntario originalmente, casi nadie respondió, solamente 3 compañeros, y bueno, me explicaban que la gente estaba nerviosa y preocupada de quién era y por qué quería saber eso. Entonces, lo que se hizo fue un cambio de muestreo, yo les comentaba y las 3 compañeras que aceptaron me contactaron con otras. Ahora, con esto pude contactar con con otras 5 participantes, lo que me dio una muestra de 8 de 50. El otro problema es que para este perreo abortista se hizo la convocatoria en redes sociales, se hizo un grupo de Telegram y una invitación de boca a boca. Entonces, muchas de las participantes fueron anónimas, llegaron con el rostro cubierto por la mascarilla o por los paliacates que usaron para protestar y no hubo forma de rastrearlas. Entonces, es una muestra relativamente pequeña para el número de participantes y creo que esta era una incidencia metodológica que se tenía que comentar. Mi aparato crítico, como se observa, toma elementos de los affect y de los emotion studies, que ya aquí da para muchísimos temas para hablar cuál es la diferencia entre un afecto y una emoción. Aquí me voy a centrar en las emociones como discursos y como prácticas sociales que tienen una carga política y que tienen, por lo tanto, aplicabilidades pedagógicas. También tomo elementos de los estudios de la memoria, concretamente aquellos que se centran en la dimensión generalizada de la memoria, y elementos del pensamiento postestructuralista, concretamente a la teoría de los ensamblajes. Esto obedece más al corpus general del proyecto y aquí lo voy a revisar de forma muy superficial. Y bueno, los 2 conceptos claves con los que trabajé fueron emociones, de ahí me enfoqué en la ira y en el miedo como 2 de las emociones que tuvieron un papel fundamental en este performance, y en los procesos de reterritorialización y desterritorialización. Por emociones, como mencioné, tomo estas prácticas relacionales que surgen de la experiencia precognitiva, es decir, del contacto sensible entre cuerpos, que provocan una reacción en los sujetos y permitan aprender la realidad. Y que, sin embargo, a pesar de que surgen del ámbito precognitivo, se necesitan enunciar a través del lenguaje, por lo tanto se les pone un andamiaje político y se subordinan a las relaciones de poder que operan en una sociedad dada. Cito a Sara Ahmed: la jerarquía entre razón y emoción queda desplazada, por supuesto, por una jerarquía entre las emociones. La historia de la evolución se narra no solo como el triunfo de la razón, sino como la capacidad de controlar las emociones y de experimentar aquellas que son apropiadas en diferentes momentos o lugares. Como las relaciones son sujeto de las dinámicas de poder, vamos a ver que no todos los sujetos y no todos los cuerpos pueden expresar y experimentar las emociones de la misma manera. Va a haber ciertos sesgos ahí, que es, por ejemplo, lo que pasa con las mujeres y la rabia. No es una emoción que esté socialmente sancionada para las mujeres. Y bueno, por otra parte, dado que las emociones son fenómenos sensibles, es decir, intensidades, pueden incentivar o ralentizar los procesos de desterritorialización o reterritorialización, que es mi siguiente binomio conceptual. Mediante estas nociones lo que se plantea es que la realidad es un constante movimiento, es flujo, y que la conciencia tiene que ser un proceso de fijación. Esta fijación obedece a muchos factores, uno de ellos es el componente ideológico del tiempo y espacio en que se realiza, pero es susceptible a cambios precisamente porque el movimiento de la realidad no se detiene. Cuando hay una fijación y esta es desplazada, hablamos de un proceso de desterritorialización. Y cuando esta reacciona, desplaza o cuando se involucran sujetos que no estaban en la fijación original, hablamos de una reterritorialización. Ahora, hechas estas precisiones, ya procedo con el análisis. Lo que se encontró fue que esta práctica sirvió para hacer 3 reterritorializaciones, una de carácter performativo, otro afectivo y otro cultural. La primera, la de carácter performativo, se relaciona directamente con el baile y con el cuerpo como vehículo expresivo. 5 de las 8 entrevistadas me comentaron que ellas observaron un performance similar en la ciudad de Santiago de Chile que tuvo lugar el 13 de diciembre de 2019.
en contra de Sebastián Piñera. Esta intervención también tomaba la canción de la cantante Mon Laferte y la distribuyó Nosotras Audiovisuales, que fue la misma que distribuyó la primera intervención de la colectiva Las Tesis. Las activistas poblanas la vieron, la tomaron y la reterritorializaron adaptándola al contexto, y para eso eliminaron algunos gestos, cambiaron algunos pasos y cambiaron algunos símbolos. Uno de los más importantes que cambiaron fue el gesto de taparse el ojo y levantar el puño, que en el contexto chileno hacía referencia a las mutilaciones perpetradas por el cuerpo de carabineros, y que en este caso no respondió a una necesidad ni un objetivo político del performance. Ellas lo que hicieron fue cambiarlo por movimientos con los pañuelos para acentuar la demanda de derechos reproductivos, y de esta manera el cuerpo como vehículo expresivo se utilizó de una manera diferente, atendiendo a que, cito, la cuestión de la construcción de expresión, de la construcción maquínica que cambia los hechos, que los actualiza, que impulsa nuevas referencias, nuevos universos, es inseparable de la cuestión de los territorios. Fin de la cita. El segundo elemento de reterritorialización fueron las emociones, el enojo y el miedo. Como mencioné, la rabia es una emoción que no está socialmente sancionada para las mujeres. Y esta estrategia fue una salida sumamente creativa para esta rabia. Antes se habían utilizado otras estrategias, como la iconoclasia o la quema simbólica de autoridades. Esto no se recibió bien porque Ahmed nos explica, si una persona está en una posición subordinada, la única alternativa que tiene para enunciar estados emotivos es felicidad. Si no, se interpreta como enojada, hostil e infeliz, y por lo tanto como una amenaza. 12 minutos. Gracias. Hubo dos elementos del perreo abortista que sí fueron provocaciones o enunciaciones muy directas de esta rabia. La primera fue la granada de fragmentación que observaron en el cartel, y la segunda fue el uso de reggaetón. Una de las entrevistadas me comentaba, no había mejor forma de hacer enojar a los machitos pro vida que combinar estas dos cosas, feminismo y reggaetón. Les iba a explotar la cabeza. Ahora, esta declaración de guerra se recibió y se reaccionó. Los grupos antiderechos fueron a boicotear esta intervención y les echaron agua bendita. Nos comentó una de las entrevistadas, como si estuviéramos poseídas. La otra emoción que se trabajó aquí, el miedo, se vincula con esta atmósfera que genera el espacio del Congreso, que da la sensación de que las mujeres no pueden entrar en él. Y estas chicas, al bailar enfrente del Congreso, reclamaron su derecho a habitar en este espacio. Y ellas decían, fue como decirles a los senadores, aquí hay unas niñas que ven lo que están haciendo y que ven que lo están haciendo mal y se lo van a hacer saber. De esta manera rompieron con esta parálisis que genera el discurso del miedo y se adueñaron de este espacio. La última reterritorialización que ocurrió aquí es el uso del reggaetón, que como mencioné es uno de los espacios más tensionantes. Hubo muchas críticas de por qué reggaetón y por qué reggaetón donde participa Guainá, y bueno, uno de las defensas que se hicieron de esta selección fue que a mucha gente se le olvida que en México hay herencia afro y que por lo tanto esta es otra forma de vivir y de disfrutar el cuerpo, que en el caso concreto de Puebla se ha olvidado porque es una ciudad que menciono en mis entrevistadas, es una ciudad con un pasado fuertemente colonial y un futuro todavía más colonial. De esta manera, al bailar un género como el reggaetón, se recuperan estas otras identidades que habitan en la ciudad y que han estado desterritorializadas y deslocalizadas en los relatos de identidad. También se aportó una intervención gráfica, que en este caso fueron unos afiches que decían, abortar es memoria ancestral, el aborto es cuestión de justicia social. Y bueno, ya como última precisión para cerrar, otra cosa que comentaban las entrevistadas es que el perreo abortista en realidad es un neoperreo, que es una evolución que ha tenido el reggaetón en el que se incorporan movimientos que aluden, por ejemplo, a las artes marciales, que también trabajan sobre los ritmos latinos, el vogue y el breakdance, que por lo tanto enuncian una feminidad no blanca mucho más fuerte y mucho más agente, y que por lo tanto es una forma de recuperar el cuerpo y darle una posición mucho más combativa desde el goce estético y sexual. De esta manera, en esta ponencia he revisado muy brevemente 3 procesos de reterritorialización que se vivieron en el perreo abortista de la ciudad de Puebla y sus efectos en la reconstrucción de la memoria colectiva. Obviamente quedan muchos aspectos a cubrir, pero bueno, esta sería de forma muy general y esta fue mi bibliografía. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Irma. Una presentación muy interesante de cómo a través del reggaetón se puede politizar esta práctica y enfocarla a retomar y a cuestionar qué cuerpos sí están autorizados a manifestar y a salirse de ciertas normas y qué cuerpos no, ¿no? También cuestionar como
todos los arquetipos que tienen que ver con el cuerpo femenino. Y el reggaetón, cómo permite que esto se tambalee y puede darse una vuelta a un baile o a un tipo de expresión que ha sido exotizado, que ha sido despreciado, que ha sido tipificado como de ciertas zonas o ciertos sectores, y que eso se retoma justo para interpelar a partir de qué sujetos se miden las identidades, ¿no? Y bueno, muy interesante, ya veremos las preguntas más adelante. Nuestra siguiente participante es Constanza Larenas Poblete. La voy a presentar. Constanza es socióloga de la Universidad de Concepción, con experiencia en investigación y trabajo de campo interdisciplinario, vinculado principalmente a la participación de comunidades y territorios. Parte de la colectiva de urbanismo feminista Callejeras, que ayer se presentó por acá, con el diploma en Cuerpo y Capitalismo por la USACH, y actualmente cursa la maestría en estudios regionales en el Instituto Mora, aquí en México. Ella, Constanza, nos presenta la ponencia Cartografías del ocio festivo no heterosexual, Concepción, Chile, cuerpos, juventudes y emociones. Muchas gracias, Constanza. Recordemos que tenemos 15 minutos, a los 10 yo te hago el aviso. Muchas gracias. Bueno, lo que voy a compartir justamente se llama Cartografía del ocio festivo no heterosexual. Fue parte de mi proceso de investigación de licenciatura en la Universidad de Concepción, Chile. Bueno, y para empezar, les voy a contar un poco desde dónde me sitúo para realizar esta investigación y cuáles eran como los intereses que estaban cruzados. Por un lado, también debo mencionar de que esta investigación se enmarca dentro de un proyecto Fondesit que se llamó En carne propia, relatos y prácticas de lo corporal en jóvenes urbanos de Concepción y Santiago, bueno, allá en Chile. Y entonces, en cierto sentido, yo tenía la intención de trabajar algo que tuviera que ver con la ciudad de Concepción, pero tuve un poco pie forzado, que fue lo que finalmente me permitió como acercarme y aproximarme a la sociología del cuerpo y las emociones. Entonces, ese es como mi primer lugar desde donde comienzo esta investigación, o la intención de investigar, y también mi interés, que también venía como trabajándolo desde también la licenciatura, que era pensar y aproximarnos a los estudios de juventud. Y así, eso se cruza profundamente con un interés personal que tenía que ver con mi propia experiencia en la ciudad, los propios recorridos y el acuerpamiento que yo había de la participación en distintos espacios de ocio festivo. Y es cuando decido enfocarme principalmente en trabajar el ocio festivo que para términos de la tesis denominé como la categoría gay homosexual, que es en el fondo el mismo nombre con el cual las mismas personas que van a esos espacios denominan estas discotecas. Y entonces me propongo como objetivo analizar los principales modos de gestión de lo corporal y entendiendo también como estas fugas o estas otras escenas de las discotecas e incluso como del ocio festivo más formal de la ciudad, pero que no se inscribieran dentro de la escena heterosexual, ¿cierto? Y bueno, lo que quiero enfatizar, o cuál es como mi interés principal finalmente, es que entiendo que no solo el cuerpo, las emociones y la corporalidad están sujetas a normativas y desprovistas de un análisis extensivo. También la ciudad, la sexualidad y la juventud son provocaciones la una de la otra sobre los cuerpos y que por lo tanto considero que son fricciones necesarias de abordar. Esto también tiene mucho que ver con algunos como, digamos, vacíos que encontré en ciertas corrientes también incluso de los estudios de juventud, entendiéndolo como juventudes. Aún así, siento, y puedo seguir diciendo, que creo que falta mucho todavía como por seguir trabajando sobre lo que tiene que ver con juventud, con espacio urbano y sobre todo cuando estamos hablando de otros devenires y de otras sexualidades. Bueno, y finalmente también otra cosa muy importante era que una intención mía era que dar cuenta de todos estos cuerpos, corporalidades y experiencias que no están siendo narradas como en el discurso oficial de qué es lo que está pasando en la ciudad de Concepción, y que finalmente se trata de cuerpos, corporalidades y devenires que no se miran y que no se enuncian. Para la metodología,
Bueno, primero me sitúo desde una epistemología feminista porque esta investigación, como ya mencioné, tiene mucho que ver con mi propia experiencia en la ciudad. Por lo mismo me aproximo desde una metodología cualitativa con un enfoque etnográfico y finalmente el análisis lo realizo a través de la teoría fundamentada, que en realidad debería ser al revés. Todo comienza y termina a través de la teoría fundamentada. Esta es una investigación que realizo durante el año 2015 en la ciudad de Concepción, y esto también es muy importante porque justamente ese año alcanzo a investigar 3 discotecas que las menciono ahí abajo, que son Divas, Space y Maldita Sea. Y este también es un año muy importante dentro de la escena del ocio festivo en la ciudad, ya que una de las discotecas más antiguas que aparece ahí, que es Divas, cierra justamente ese año, entonces alcanzo a participar y a etnografiar eso, y luego se abre esta nueva discoteca que es Maldita Sea, que también presenta como, o reabre una nueva escena del ocio festivo gay y homosexual en la ciudad. Y además de la observación participante, trabajo con relatos de vida de al menos de 3 jóvenes penquistas, principalmente enfocando ese relato de vida en su experiencia en relación a la escena gay alternativa, como ya venía mencionando. Uno de los primeros resultados que les quería compartir tiene que ver con esta cartografía que da cuenta de la memoria del carrete penquista. Carrete en Chile se dice fiesta, por si acaso. Y entonces aquí lo que podemos ver en el número 1 es la antigua zona, o la zona como más, bueno, la zona más antigua de ocio festivo, que está justamente muy cerca de una de las universidades más importantes y más grandes de la ciudad, que es la Universidad de Concepción. Y de lo que pude ir dando cuenta a través de los relatos es que este sector o área del ocio festivo se fue moviendo. Y así vemos después que está el círculo 2, que da cuenta de una zona que antes en algún momento fue mucho más periférica de la ciudad, que es donde también se encuentra el río, el río Biobío, que pasa por uno de los costados de la ciudad. Y entonces lo que vamos viendo aquí es cómo el ocio festivo, las zonas de ocio festivo se van moviendo hacia nuevas periferias o periferias que se van reconstruyendo en la ciudad. Entonces desde el área 1 se vamos a la 2 y luego como la última novedad en la ciudad, por lo menos en ese año, era que se estaba configurando un nuevo barrio de ocio festivo, que es este que está ahora en otro borde de la ciudad, justo donde también pasó antiguamente la línea del tren. Entonces así vemos cómo este tipo, sobre todo el tipo de ocio festivo como no heterosexual, se va como corriendo y se va moviendo, y en el fondo se va, también lo que quiero plantear es como borrando o no dejándose ver. Y bueno, y esto también tiene mucho que ver con la transformación de la ciudad. Hay que decir también que el 2015 pude dar cuenta de cómo de otros procesos que se estaban generando al interior de la ciudad que tienen que ver con la situación post-terremoto del 2010, que eso también marcó, obviamente, y bueno, y la sigue marcando como los procesos de gentrificación y otros procesos que se están dando dentro de la ciudad de manera muy rápida. Y entonces, otra de las como conclusiones que pude sacar a través de esta investigación es que hay una dilución acelerada que tiene que ver tanto como con los cuerpos, con las emociones y también con los consumos culturales. Y aquí es muy importante también destacar que, como les había mencionado, con lo que yo me encuentro es como, por lo menos con 2 escenas bien marcadas, que una es como la estrictamente gay homosexual, y luego la escena alternativa, que era la que quizás yo más había participado. Pero se trata de una ciudad relativamente, es metropolitana, sin embargo es una ciudad mucho más pequeña, no la capital de la ciudad. Por lo tanto, eso significa en la experiencia como del ocio festivo en la ciudad, que estas escenas se cruzan. O sea, no es como quizás incluso la experiencia acá en Ciudad de México o experiencias como en las ciudades de Santiago, donde estas como escenas no cohabitan. Al contrario, en esta ciudad hay un cruce como constante. Por lo tanto, bueno, y esa fue mi entrada también al espacio. Y bueno, entonces, ¿de qué me doy cuenta? De que hay una dilución acelerada, tanto como desde los consumos que hay dentro de estos espacios, ya sea el alcohol y otras drogas, y también, obviamente, una dilución acelerada a través de Internet que tiene que ver con los consumos culturales y la inserción del mercado, ¿cierto?, en la configuración de esta escena. Y relacionado con lo mismo, también doy cuenta de la espectacularidad que también está muy vinculada con la experiencia del ocio festivo. Y para esto, bueno, justamente como mencionaba, si vamos desde la discoteca Divas hasta la discoteca Maldita Sea, que es la última que abre, la experiencia de la espectacularidad se va intensificando de manera muy fuerte,
Y obviamente que esto tiene mucho que ver con Internet, y no solamente con Internet en sí mismo, sino que también con el acceso a distintas plataformas, aplicaciones y bueno, el uso que le damos a los celulares. Y también otra cosa que tiene que ver con, como más relacionado con lo urbano, tiene que ver con la ciudad, como ya mencionaba, que se vuelve a ordenar. O sea, que hay una ciudad que en algunos momentos deja entrever o de manera demasiado abierta, incluso en su casco histórico, y como imagino, o sea, al lado de las universidades están estos espacios de ocio festivo abiertamente gay, alternativos y homosexuales. Y entonces, ¿qué es lo que produce la misma ciudad? La misma ciudad se comienza a reordenar y comienza, como ya venía diciendo, a correr estos espacios hacia otras periferias. ¿Y esto de qué nos da cuenta? De que hay un orden de cuerpos, ¿cierto? Que hay cuerpos que se admiten y otros que no. Y esto específicamente sobre la ciudad. Pero también de lo que doy cuenta en esta investigación es que finalmente esta dicotomía entre visibilidad y invisibilidad también se da dentro de los espacios por lo menos en dos dimensiones o en dos niveles. Por un lado está, como ya venía diciendo, la visibilidad e invisibilidad de las discotecas respecto al escenario del ocio festivo total de la ciudad. Y también es importante decir, bueno, ahora por el tiempo no alcanzaba, pero es muy interesante ver la fotografía de esos espacios porque la visibilidad de estos espacios también es bastante, a pesar de estar insertos dentro de barrios de ocio festivo de otros espacios heterosexuales y más como más tradicionales. Sin embargo, a pesar de eso, la visibilidad de estos espacios es bastante precaria, o sea, también son lugares a los que uno llega por oído, por comentarios, excepto, bueno, esta nueva discoteca que les venía diciendo que se abre como el último año y que es como la más visible, pero hasta ese momento. Estamos hablando de que yo hice relatos de día que iban al menos a 10 años atrás, o sea que siempre ha habido como esta disputa con la ciudad, tanto desde dónde se ubican estos espacios y también cuál es la visibilidad que tienen esos espacios. Y luego otra cosa muy importante que como uno de los hallazgos de la investigación es que, y sobre todo esto se permitió a través de los relatos de día, es que también hay una dicotomía de visibilidad e invisibilidad en relación a cuáles son los cuerpos que participan de estos espacios. Y en eso puede dar cuenta de que existía toda una narrativa y que se puede rastrear incluso mucho más allá de 10 años atrás de como una negación hacia los cuerpos o las corporalidades lesbianas dentro de todo espacio, y por eso también la categoría que ocupé fue la de gay homosexual, porque también así fue como se narra, se cuenta y se vive. Sin embargo, como bien decía, se trata de espacios donde conviven distintas escenas, distintas corporalidades y muchas otras cosas, porque en el fondo vienen a ser también espacios donde que se abren como a todo lo que no cabe dentro de lo heterosexual, ¿cierto? Pero esto es muy importante porque también da cuenta de que a pesar de que son espacios que uno podría decir que, bueno, que son abiertos y que, bueno, que se abren para todas las personas que quieran participar, la verdad es que también están mediados por otras narrativas, y en este caso particularmente en la ciudad de Concepción, existe una narrativa incluso desde el mundo gay y homosexual sobre cuál es la participación que podrían llegar o no tener chicas lesbianas dentro de todo espacio. Así, por ejemplo, incluso encontré como, bueno, algunas en esta discoteca, la más antigua, que se llama Viva, ¿cierto? Que en un momento de su funcionamiento incluso hubo una prohibición para que entraran mujeres lesbianas, o sea, abiertamente, o era una prohibición mediada a través del costo de la entrada, entonces a las chicas les cobraban el triple de lo que les cobraban a un hombre. Bueno, eso da cuenta entonces de que esta dicotomía de lo visible y lo invisible está también o se reproduce también dentro de los espacios. Y entonces, finalmente, ¿qué es lo más importante que quiero, para ir cerrando, lo que les quiero comentar es que a través del ocio festivo podemos entrever las fisuras 12 minutos. Ajá. Y tensiones de la ciudad heterosexual. Y entonces, ¿qué es lo que me permitió esta investigación? Fue dar cuenta de la situación de la ciudad, produciendo una cartografía que devela los cambios de esta, como ya les comentaba, relacionados con la memoria de los espacios de ocio festivo, pero al mismo tiempo permite analizar la gestión corpoemocional que se produce en estos espacios, que justamente tiene que ver con estas dicotomías de lo visible y lo invisible, y finalmente que nos adentra en la noche de la ciudad por medio de la experiencia de jóvenes que disputan, transforman y ocupan estos espacios, y que para mí quizás es lo más importante y relevante, y que da cuenta de que la ciudad se puede seguir como ocupando y transformando a través de nuestra propia experiencia como corporal, y no necesariamente a través de otros gestos,
que a veces son mucho más observados y mucho más analizados que verlo desde el cuerpo y las emociones. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Dentro de los puntos que rescato, muy interesante toda la presentación, muchas gracias. Es como la analogía de la visibilización de ciertos cuerpos dentro de los espacios, qué cuerpos son visibles y qué no, qué cuerpos son permitidos y qué no, y fuera del espacio, cómo se van moviendo estos sitios de esparcimiento, de ocio, pero también manteniendo cierta invisibilidad, ¿no? Como moviéndose geográficamente, como nos mencionabas. Ya más tarde haré yo también una pregunta ahí, pero por lo pronto damos paso a nuestro siguiente invitado. Eh, Él es Óscar Emilio Laguna. Voy a leer su semblanza. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, bajo la línea de investigación Mujer y Relaciones de Género. A partir de su investigación doctoral se publicó el libro Vivir a Contracorriente, Arreglos Parentales de Varones Gay en la Ciudad de México. Realizó su investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Culturales, Museo de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali, en la cual estudió masculinidades de bailarines heterosexuales que bailan y se desnudan para otros varones. Realizó junto con Teresa Inchaustegui el Manual para la Sensibilización del Enfoque Integrado de Género en la Administración Pública. Impulsemos todos los derechos para todas las mujeres todos los días, editado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Adicionalmente desarrolló el módulo de masculinidades para una maestría en línea que desarrolló la Universidad Pedagógica Nacional. Además, ha trabajado en la Administración Pública Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Academia Nacional de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualmente en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Desarrolla sus servicios profesionales en el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Sus áreas de investigación: masculinidades, políticas y presupuestos públicos con perspectiva de género, homofobia, arreglos parentales de la diversidad sexual y afectiva y derechos humanos de los colectivos lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual. Óscar nos trae la ponencia El último reducto de la masculinidad, la zona anal en strippers heterosexuales para varones. Voy a compartir su presentación y damos la bienvenida, por favor, a Óscar Laguna. Buenos días, gracias por haber entrado a esta mesa, gracias a las organizadoras de este congreso y bueno, avanzo para no comerme el tiempo en agradecimientos. Esta investigación, básicamente yo me enfoco a análisis de masculinidades que se encuentran como en fronteras, como en los límites de las masculinidades en las que se alejan de la cuestión heteronormativa, de la cuestión hegemónica, y por eso busqué unos varones en los que pudiera identificar algún tipo de cambio en la masculinidad. Yo trabajo cuestiones de masculinidad en el servicio de emergencias 911 y veo que es difícil cambiarla, pero mi interés es identificar qué es lo que promueve el cambio de expresión y ejercicio de las masculinidades en varones. En este caso fue de strippers heterosexuales. Siguiente, por favor. Los objetivos de la investigación fueron analizar diversas fluctuaciones en la expresión del género en el cuerpo de los strippers, teniendo como punto de partida el cuerpo como espacio para la materialización del género de los hombres. Analizo diversas modificaciones en la expresión de la masculinidad y su expresión entre strippers heterosexuales que bailan para otros varones. Asimismo, describir algunos hallazgos asociados a la relación del espacio laboral con las modificaciones necesarias en su espacio corporal, asociadas a la construcción de la masculinidad, a los requisitos para permanecer en el empleo y sobre todo para satisfacer a los clientes. Siguiente, por favor. La hipótesis que guía esta presentación es
que la zona anal es un espacio corporal en donde los strippers heterosexuales, que se vuelve, en este caso, se vuelve para ellos un baluarte de la masculinidad, pues los bailarines modifican su concepción del cuerpo como espacio para la materialización de la masculinidad y lo adecúan de tal forma que modifican las áreas prohibidas, permitidas de su cuerpo, que se vuelven espacios para otros. Recordemos que el cuerpo de la mujer, usualmente Simone de Beauvoir ha dicho que el cuerpo de la mujer es un cuerpo para otros, al contrario del cuerpo de los hombres, que es el cuerpo de uno mismo y el cual tiene que ser protegido. En este caso, estos varones lo tienen que modificar. Al realizar esas modificaciones, las realizan de tal forma que no sientan que se vuelven excluidos, que no se vuelven sujetos abyectos, como menciona Judith Butler. Siguiente, por favor. Esta investigación postdoctoral la realicé entre hombres que bailan y se desnudan para hombres gay. Realicé una investigación hemerobibliográfica, así como observación participante en los lugares donde trabajan y entrevistas focalizadas. Se realizaron entrevistas en los lugares donde ellos trabajaban o fuera de ellos cuando así lo permitieron los mismos bailarines. Se entrevistó a los bailarines hasta que se alcanzó la saturación de los casos estudiados, como menciona Berthaud. Las teorías que utilicé para explicar los hallazgos fueron la teoría de género, la teoría queer y el interaccionismo simbólico. Realicé la investigación en 7 ciudades de la República Mexicana, que fueron Puerto Vallarta, Mexicali, Tijuana, la Ciudad de México, Jalapa, Campeche y Mérida. Siguiente, por favor. Antes que nada, debo de comentar cómo se construye la masculinidad de los varones en general y estos varones en específico la reproducen. Primero, todos tenemos un proceso de socialización en los que aprendemos a ser parte de la sociedad, pero dentro de ese proceso hay un proceso de generalización en el que aprendemos a ser hombres o ser mujeres dependiendo del sexo que se nos asigna al momento de nacer. Y dentro de esa generalización hay otro proceso que he llamado homofobización, que es el proceso por el cual aprendemos a ser homófobos. Es decir, aprendemos a rechazar todo aquello que contravenga la heteronormatividad y la heterosexualidad. Y adicionalmente, existen diversos vectores de poder, como son la homofobia, la clase, la etnia, la raza, que se encargan de moldearnos como personas. Asimismo, también nos moldean cómo debemos actuar con respecto al espacio en el que socialmente se nos ubica, en las expresiones de poder, que si bien no existe estas cuestiones antes de que la persona la materialice, sobre todo el género, hasta que la persona la materializa y se inscribe en el cuerpo, es cuando podemos decir que la persona ya ha sido generizada y puede demostrar lo que usualmente se piensa que debe actuar un hombre o una mujer. Otro de estos vectores de poder es la homofobia, que siguiendo a Guillermo Núñez, la define como el temor, la ansiedad, el miedo al homoerotismo, hacia el deseo y el placer erótico con personas del mismo sexo. Esta es la práctica socialmente regulada y avalada que expresa ese miedo y ansiedad con violencia. Una ansiedad que previamente ha sido creada en un proceso de socialización. Siguiente, por favor. Les voy a comentar cómo son los espacios que visité. Los bares de strippers usualmente son lugares donde hay bailarines que se desnudan. Estos lugares se han popularizado en las últimas 3 décadas y varían, han ido variando. En un principio, como comentaba la compañera Constanza, eran como clandestinos, estaban alejados, las personas no sabían dónde se ubicaban, eran como secreto a voces, pero paulatinamente, conforme iba avanzando el reconocimiento de derechos de las personas de la diversidad sexual, se abrieron estos espacios. Ellos permitieron a los hombres gay reunirse, visibilizarse, expresar sus deseos, asimismo que trastocaron el pensamiento heterosexual y obligaron al desplazamiento de ciertas prácticas y políticas homofóbicas, tanto en los dueños de los bares como de los propios bailarines. Siguiente, por favor. Las actividades que se realizan en estos lugares, básicamente los strippers bailan y se desnudan para una audiencia, juegan con alguna persona del público, me refiero a jugar sexualmente, permiten ser tocados por los espectadores,
En algunos espacios, en algunos negocios, ofrecen bailes privados, es decir, una persona contrata un baile privado, van a un lugar alejado de la mirada de otros espectadores y le bailan de manera sensual, de forma privada, se desnudan. Ahí pueden tener incluso sexo dependiendo la permisibilidad de cada ciudad y de cada establecimiento. Los bailarines usualmente piden que se les invite una copa, que en algunos lugares sí es cerveza, en otros es agua, pero es un agua que vale 100 pesos el vasito. También crean y cumplen fantasías. Siguiente, por favor. De los strippers que entrevisté, ellos tienen una visión patriarcal de lo que es la masculinidad. Hay una construcción maniquea de la masculinidad. ¿Eres o no eres hombre? Básicamente no, para ellos no hay un fluir de masculinidades y de que un día me siento macho men y otro día un poco menos. Aquí era o eres o no eres. También por los lugares donde provienen, que muchas veces son de clase media baja, clase baja. No todos tienen estudios, algunos sí llegan a tener licenciatura. Reproducen la homofobia y hay apego a las normas de la masculinidad hegemónica, es decir, reconocen quién es el hombre que representa esa masculinidad y se adecúan con base a ello. Si recordamos a Connell, ella dice que hay una estructura de las masculinidades donde usualmente la masculinidad hegemónica se encuentra si lo pensamos como una pirámide, estaría en la punta de la pirámide, mientras que las masculinidades homosexuales se encontrarían en la base de la pirámide. En estos lugares lo que ocurre es que los bailarines reconocen que ellos ya no están ya no representan esa masculinidad hegemónica, sino la que lo representan son los clientes, pues ellos son los que mandan y los que tienen el dinero, que es lo que decía el bailarín. Siguiente, por favor. Dentro de las labores que realiza el bailarín, pues permite ser tocado, pero no es tocado en todos los sitios. Aquí lo importante es que ellos protegen la zona anal debido a que maniqueamente consideran que si alguien accede a ese lugar, básicamente se vuelven hombres, se vuelven mujeres. Yo a uno de los bailarines le pregunté, oye, ¿y qué pasaría si un hombre te mete el dedo? Porque muchos clientes es lo que desean hacer. Dice, no, pues me vuelvo mujer. Así fue su forma de pensar. Entonces crean distintas formas de protección para de esta actividad que realizan los hombres gays o los clientes de intentar meterles el dedo en la zona anal. Física es quitar la mano, sobre todo los bailarines heterosexuales es quitar la mano, pero no dan un manazo, sino agarran la mano y la ponen en otra parte que sí consideran, que sí permiten, por ejemplo, en el pecho, en los genitales, o cuando un cliente está muy insistente en hacerlo, le llaman a un bailarín gay asumiendo que le gusta. Entonces, decir, a ti te gusta, que te lo haga. Ya en el último de los casos llaman a seguridad y le dicen, ¿sabes qué? Está muy pesado, sácalo. Eso lo hacen. Nunca llegan a confrontar directamente al cliente porque romperían todo el esquema que hay adentro de cambios de la masculinidad. Gracias. Hay un cambio en cuestiones mentales, no puse psicológicas porque no soy psicólogo, pero sí hay cambios mentales. Crean un alter ego, crean un alias que dice, el que hace eso es él, no soy yo. Modifican la concepción de su sexualidad. Algunos sí tenían conflictos. Les preguntaba, oye, ¿qué sexualidad eres? ¿Eres heterosexual? ¿Eres bisexual? ¿Qué eres? Pero no, me decían, pues no sé, tú dime, ve lo que hago. Y le digo, no, si tú quieres tener una relación amorosa, ¿con quién te relacionas? Me decían, con mujeres. Digo, bueno, eres heterosexual, pero trabajas aquí. Otros lo diferencian como solo un trabajo, es parte del trabajo y no había ningún problema. Otras son las prácticas de comportamiento, cambiaron su expresión de la homofobia. Ya la homofobia no iba contra los clientes, que eran los gays, sino identificaban dentro de su mismo grupo a otros que pudieran ser proclives a esa homofobia, podían ser los bailarines gays. Siguiente, por favor. Asimismo, hay modificaciones en la frontera. Considero al cuerpo de los strippers como un espacio donde se definen las fronteras entre lo permitido y lo prohibido.
Las transgresiones que los bailarines realizan a la cultura de género imperante se asocian a las modificaciones que realizan en los espacios que pueden ser disfrutados por otros varones, los cuales se asocian a la homofobia y a las políticas y prácticas homofóbicas. Parte de la labor del stripper implica permitir que otros varones toquen zonas de su cuerpo que se encuentran vetadas por la heteronormatividad, y como se trata de un trabajo, no pueden responder a tales prácticas de manera violenta, como sería lo acostumbrado. Para evitar la confrontación entre los patrones aprendidos durante la generización y la homofobización, reducen el ejercicio de las prácticas homofóbicas a su mínima expresión. Y le he llamado el último reducto de la masculinidad, porque de acuerdo a Sigmund Bauman, menciona que el límite entre el cuerpo y el mundo exterior es una de las fronteras contemporáneas más vigiladas. Los orificios corporales, sitios de entrada y sus superficies, los puntos de contacto son los principales focos del temor y la angustia generados por la conciencia y la mortalidad. Es una zona donde el varón estima que puede dejar de ser hombre si es invadida. Es un área donde se feminiza al otro. Varones que no se vinculan con las pautas definidas por la masculinidad hegemónica. Eso es lo que más se critica de los varones gays, a los varones gays que permiten ser penetrados por otro varón. Y esa es la forma de feminización. Y por las consideraciones finales que les quiero compartir es que hay una visión maniquea de la construcción de la masculinidad con base al cuidado de la parte anal. Hay un fluir entre el acceso y las limitaciones a las... perdón, siguiente, ya me fui de largo y ya no te dije. Siguiente. Y la siguiente, por favor. Gracias. Hay un fluir entre los accesos y limitaciones a las áreas corporales de los bailarines, donde el área anal no tiene negociación. El lugar de trabajo les impone cambios en su expresión, al menos momentánea, de la masculinidad, así como las prácticas y políticas homofóbicas que producen y reproducen cotidianamente. Hay transformaciones en la expresión de la masculinidad, en la concepción misma de la persona y en su sexualidad, aunque no se sabe si son temporales o permanentes. Debido a que ya no pude volver a contactar a los bailarines para decir, bueno, después de que trabajaste, ¿qué ocurrió? Ya como se perdió y hubiera sido interesante continuar esa línea de investigación después de haber vivido esa experiencia, ¿qué te dejó? Asimismo, la zona anal continúa siendo tabú y área ignota para los varones, que reproducen los dictados de la masculinidad hegemónica. Y retomando las ideas que comentó Irma Salas, se identifica una desterritorialización y reterritorialización de la expresión y en la corporalidad de los strippers con respecto a la masculinidad. Y la última. Siguiente, por favor. Y ahí está mi correo, si a alguien le interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante. Esta posibilidad de estos trabajadores de modificar su cuerpo entre las áreas prohibidas y las no prohibidas, y eso todo el bagaje que trae de pensar que ciertas áreas te llevan a lo objeto y a lo no, y lo otro te hace seguir permaneciendo en lo que no es considerado objeto, ¿no? O lo feminizado. Muchas gracias, Oscar. Vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, Luis Daniel Velázquez Bañales. Él nos va a presentar aproximación al estudio del movimiento LGBTTIQ desde la tecnopolítica, las redes sociodigitales como herramientas para la movilización social. Luis Daniel es maestrante del programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación e Innovaciones Tecnológicas de la UNAM, miembro del Seminario de Alfabetizaciones Digitales Críticas organizado por la UPN en el Ajusco, y miembro del Global Alliance of LGBT Education LAC, en Gay LAC, una red enfocada por el derecho a la educación a la comunidad LGBT. Especializado en temas sobre medios, apropiación digital y diversidad sexual, es periodista de formación con orientación en temas de género y derechos humanos. Te damos la bienvenida, Luis Daniel, y comenzamos. Sí, muchas gracias por el espacio y a mis colegas por sus valiosas investigaciones. Como bien ya señalaron, mi ponencia se titula Aproximación al estudio del movimiento LGBT desde la tecnopolítica, las redes sociodigitales como herramientas para la movilización social. Mi ponencia se deriva de mi proyecto de investigación de posgrado que tiene como objetivo
pues analizar las prácticas de activismo que se generan en las redes sociodigitales. El día de hoy les voy a presentar justamente el caso del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Antes que nada, me gustaría señalar cuáles son, digamos, las problemáticas centrales que constituyen básicamente la historia del movimiento LGBT en México, que iniciamos justamente en la década de los 70, cuando se dan las primeras movilizaciones del colectivo lésbico gay, que finalmente luchan por la liberación sexual, el alto a la discriminación y a la homofobia y el prejuicio. En los años 80 aparece el VIH y esto lleva justamente a la lucha del activismo LGBT por parar el estigma e incentivar la investigación sobre el virus a nivel científico. En los años 90 se da como tal el avance al movimiento que conocemos hoy día como diversidad sexual y se incorporan las sexualidades, por ejemplo, la bisexual, la comunidad trans que por mucho tiempo había estado como invisibilizada, y en la década de los 2000 y 2010 se genera una conquista constante por los derechos de la comunidad LGBT, tales como el matrimonio igualitario, la adopción entre parejas del mismo sexo, el reconocimiento de la identidad de género para las personas trans, etcétera. Yo me voy a centrar justamente en la lucha contra el SIDA y pues vamos a analizar justamente que la llegada del VIH se va relacionando con problemáticas sociales muy claras, ¿no? Relacionadas por un adjetivo de la promiscuidad, ya que la Iglesia le llamó un castigo divino contra esta comunidad, y digamos esos prejuicios que fueron generando estas instituciones fueron generando segregación social, desinformación, prejuicio mediático, barreras gubernamentales y estigmas médicos, ¿no? Que se caracterizó por la poca empatía, el miedo y la negación al tratar a las personas que contraían el virus. En este sentido, el activismo cobró una gran relevancia, ya que fueron los propios activistas los que recaudaron fondos en los años 80 para tratar pacientes y exigían justamente el derecho a la salud y el alto al estigma social. Como sabemos, esta es una lucha que llega a nuestros días y que ahora ocupa también a las redes sociodigitales como una herramienta más para luchar contra el estigma social y la desinformación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo retomé la perspectiva teórica de la tecnopolítica, expuesta ya por algunos autores como Javier Toret y Caballero y Gravante, que define la tecnopolítica como la reapropiación de las herramientas y espacios digitales para la movilización social y la difusión de consignas. En ese sentido, la tecnopolítica se presenta como el uso de las redes sociodigitales para organizarse y los formatos para la generación de discursos contrahegemónicos, también como una forma en que las identidades pueden manifestarse, incentivar a la acción e informar sobre las causas sociales. La tecnopolítica en ese sentido se presenta como una perspectiva teórica que articula los escenarios digitales, físicos y mediáticos. Es decir, estos tres espacios se vuelven relevantes para la movilización. Algunos de los movimientos que nosotros ya conocemos que tienen que marcaron, digamos, hitos muy importantes en cuestión de la movilización social fue, por supuesto, el hashtag 8M, el hashtag Yo Soy 132, el hashtag 15M y, por supuesto, el Occupy Wall Street, que fueron movilizaciones que digamos, se manifestaron en las redes sociodigitales, pero que también articularon los espacios físicos como las calles y los espacios mediáticos como los medios de comunicación. La metodología que se empleó para hacer este análisis fue el análisis de redes sociodigitales. Para ello se descargaron tweets en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA por medio de la plataforma Meltweather. Se usó la extracción de tipo querying, es decir, a través de la cual yo identifiqué ciertas palabras clave para identificar los tweets más relevantes en esta lucha. Y se empleó la plataforma Gephi para identificar las comunidades que se generaron y algunas estadísticas claves sobre la conversación de ese día. Los resultados que les presento, justamente como pueden observar, la conversación general de la lucha contra el SIDA en Twitter, se detectaron 4 comunidades. La primera comunidad, que fue el hashtag Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, estos usuarios interactuaron con el hashtag, sin embargo, solamente fue para sumarse a la conversación en Twitter. El hashtag SIDA también fue un hashtag temático y también solamente fue retomado para sumarse a la propia conversación. Por otro lado, la comunidad 3, que fue el Día Mundial del SIDA, que fue principalmente un hashtag de carácter institucional, ya que fue el oficial,
en el que las instituciones de salud pública se sumaron para sumarse a la lucha, contra el SIDA, ¿no? En conjunto con hashtag Solidaridad Mundial y hashtag Responsabilidad Compartida. Y la cuarta comunidad, que es la que a mí me interesa estudiar, que fue el hashtag Resistencia Sidosa, que fue impulsado y creado por activistas y colectivos que se sumaron en la lucha contra el estigma social. Ellos utilizaron este hashtag justamente para resignificar un insulto que por muchos años tenían estas personas, y lo resignificaron a través de una consigna de lucha bajo el hashtag Resistencia Sidosa. Les voy a presentar unos datos generales, los usuarios principales, los sentimientos que se generaron al respecto en las conversaciones de Twitter y las interacciones que se generaron. En ese sentido, la conversación global, es decir, todos los hashtags que se extrajeron fueron 406,422 hashtags, eso solamente de carácter de forma global en español. Y de la propia conversación en México solamente representó el 5%, que fueron 18,633 hashtags. De esta conversación, tan solo el 5% fue el que representó resistencia sidosa, es decir, 931 hashtags. Los usuarios más destacados que podemos analizar desde esta perspectiva de la tecnopolítica y desde esta perspectiva del análisis de redes, pues fue Alain Pinzón, que es un activista y defensor por los derechos humanos y un fuerte activista en términos de la lucha contra el SIDA. Él, por ejemplo, inició con esta movilización en redes, que fue el hashtag Resistencia Sidosa. Además, ellos se manifestaron, aquí hay una foto, que se manifestaron justamente afuera de Palacio Nacional para exigir justamente a las autoridades que no se detenga, digamos, la distribución del medicamento antirretroviral. También invitaron a los usuarios a que compartieran una imagen y a que cambiaran su foto de perfil en Twitter por un fondo rojo. El siguiente, como vemos, él tuvo la mayor cantidad de menciones en Twitter, fueron 77 menciones y tiene una gran cantidad de seguidores. Axel Bautista, que también fue uno de los activistas que fue, digamos, esta movilización, también se movilizó en redes sociodigitales y además compartió fotos de la movilización en la calle. VIH B Libre, que es, digamos, el colectivo de apoyo de VIH que coordina Alain Hu o Alain Pinzón, que también compartió a partir de sus redes sociodigitales las acciones que debían seguir en el marco de este día. Vemos que también hay un gran impulso de los extuiteros gay en redes sociodigitales que también impulsaron el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA a través del hashtag Resistencia Sidosa. Y en ese sentido, si tenemos en cuenta que la tecnopolítica también inserta el carácter mediático, vemos cómo medios de comunicación como Animal Político tuvieron una mención en cuestión de retomar información y tomar el movimiento Resistencia Sidosa como parte de sus noticias más importantes. El colectivo Inspira, que si bien nada más tuvo una mención, fue uno de los colectivos que más fue retuiteado en la cuestión del hashtag Resistencia Sidosa. El tipo de conversación que se generó fue que el 84% de la conversación fue detonada por retweets y tweets citados a cuentas de activistas y colectivos que apoyan la lucha de resistencia contra el SIDA. La iniciativa de cambiar la foto de perfil con motivo del Día Internacional fue un recurso bastante mencionado por los usuarios, siendo la palabra más utilizada después del propio hashtag. En esta nube de palabras podemos observar cómo foto de perfil, hermoso video, series de video, fueron palabras muy concurridas en las redes sociodigitales. Lo que nos permite analizar es que las personas están utilizando los diversos formatos en las redes sociodigitales. Y finalmente, en la conversación se encontró la participación de cuentas como Soy Homosensual, Quique Galeano y Johnny Carmona, considerados influencers de la comunidad, aunque no generaron contenido propio con el uso del hashtag, sí retuitearon a otras cuentas que sí utilizaban el hashtag de Resistencia Sidosa. Y aquí, por ejemplo, les pongo la fotografía de las manifestaciones que se generaron en el espacio físico, que fue Impacto Físico, Silencio es igual a muerte, y fue la consigna de estos activistas que llevaron justamente al espacio público físico. El impacto digital, por otro lado, que fue hashtag Resistencia Sidosa, fue una consigna que se propagó en el espacio público digital. En ese sentido, como señala Toretz, esto representa una práctica tecnopolítica porque no solo incluye el impacto que se genera en la esfera digital, sino que además salta a las calles como una forma de manifestación, como lo vimos en los ejemplos del Yo Soy 132, el 8M, etc. 10 minutos. Sí.
Las conclusiones o los puntos que me gustaría resaltar aquí es que observamos una emergencia en el uso de las redes sociodigitales como potenciales de la lucha LGBT, en este caso de la lucha contra el VIH. Observamos también que la apropiación digital se utiliza para la transformación social, es decir, porque el espacio digital se articula con el espacio físico y el espacio mediático, y se observa cómo los medios retomaron las consignas realizadas desde los colectivos, y al mismo tiempo se observa cómo se articuló el espacio físico a través de la movilización física. El uso del hashtag Resistencia Sidosa representó una etiqueta relevante en el sentido de que articuló acciones y apoyos por los usuarios que utilizaron este hashtag, y además posibilitó otras acciones en el medio digital, como el cambio de foto por un fondo rojo, retweets, material original y difusión de información. Con eso concluyo. Muchas gracias. Gracias. Daniel, decía que terminaste hasta un poquito antes, pero ya tenemos por acá una serie de preguntas con las que podemos continuar la discusión. La primera la hace una persona, miembro de la audiencia. Ella es, o él es, José Ignacio Larreche. Dice, hola, llegué un poco tarde a la presentación de Constanza. Me gustaría saber a qué llama alternativo en esta escena que tú consideras doble, la gay homosexual y la alternativa, ¿a cuál le llamas alternativa? Y ahí yo sumaría también, ¿cómo mides la juventud? O sea, ¿cuál es el rango de la juventud? Esa sería como la primera pregunta, por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a partir sobre lo de juventud, que obviamente yo lo que hice fue en realidad acoplarme como a las teorías de entender juventudes, para empezar como entendiéndolo fuera de la idea hegemónica como de que corresponde, ¿cierto?, a un rango etario específico. A pesar de eso, en Chile, estrictamente, legalmente, jóvenes se consideran hasta los 30 años. Y de hecho, las personas a las cuales yo pude entrevistar y trabajar los relatos de vida, por eso también pude trabajar hacia 10 años atrás, porque justo ellos están en esa transición entre los 28, 29, 30 años. Pero en realidad, obviamente, que creo que es como algo que quedó pendiente, que se podría seguir abordando sobre el tema, es que justamente estos espacios de ocio festivo se entienden como juveniles, y por lo tanto hay prácticas corporales que se entienden que son parte de estos espacios y que son como que no tienen rango etario específico. Y eso obviamente que es muy interesante. Particularmente yo me enfoqué como en lo que se dice jóvenes, entendiéndolo también mucho más como no de manera estricta como venía diciendo, pero que lo que sí me permitió eso fue como revisar un poco por lo menos los últimos 10 años. Y justamente a través de eso pude como dar cuenta de que existían estas dos escenas que llamé yo, ¿cierto? La alternativa y la gay homosexual. Y la alternativa vendría a ser como todo lo que no cabe en lo estrictamente gay homosexual, porque obviamente también dentro de la historia como de todos estos espacios en la ciudad de Concepción, y como bien decía también por las particularidades de las dimensiones de la ciudad, son espacios donde hay muchas como que se trama la escena desde distintos lugares. Entonces, en algún momento en Chile también, hace sobre todo 10 años atrás y un poco más, estuvo de moda, bueno, igual acá, como lo Pokémon, pero también por otro lado estaba como lo punk y lo hardcore, ¿cierto? Y justamente a eso también me refería como con la aceleración como del mercado, que antes eran o fueron en algún momento escenas muy marcadas, pero que a pesar de eso, como he repetido harto, convivían a veces en estos mismos espacios, en estos mismos bares y en estas mismas fiestas, porque no había en otro espacio. Sin embargo, sí eran escenas mucho más diferenciadas. Uno de los hallazgos, y que tiene que ver justamente con este último espacio que se abrió hace muy poco en la ciudad, tiene que ver con que esa diferencia ahora está mucho menos como marcada, era mucho más porosa, y ahora uno de los hallazgos era, por ejemplo, las mismas zapatillas Vans, que en algún momento habían significado como algo muy importante dentro de la escena hardcore de la ciudad y que marcaban, ¿cierto?, la pertenencia de uno a ese grupo. Hoy día, obviamente que distintas marcas venden como la tenía hardcore, como si fuera parte como de las últimas tendencias, ¿cierto? Y eso también fue algo como que encontré, como tanto en los relatos como mi participación en las observaciones participantes y en mi propia experiencia. Y que bueno, tiene un poquito que ver con lo de Irma, en el sentido de que también la llegada del reggaetón a Chile también fue obviamente súper potente, y por eso decía que en algún momento estuvo también esta escena Pokémona,
y luego como esta escena alternativa, y bueno, también dentro de eso también estaba lo gótico, lo dark, cuando estuvo un poco más en boga en la ciudad, pero son rasgos distintivos que todavía se pueden encontrar en estos espacios, y es súper interesante porque obviamente que las generaciones más nuevas no lo ven tan diferenciado, sino que simplemente se apropian como algunos de los elementos que consideran como pertinentes, que puede ser, no sé, delinearse los ojos negros, o lo mismo que yo contaba sobre las zapatillas. Eso podría decir. Muchas gracias, Constanza. Y retomando, ya que retomó Constanza, Irma, tenemos una pregunta para Irma. Bueno, decirles que tienen un sinnúmero de felicitaciones, ¿eh? Todas las mesas, todas las ponencias tienen muchísimas felicitaciones, que no voy a invertir tiempo en eso, pero para Irma, la pregunta es, justo de Constanza, ¿qué pudiste encontrar sobre las visiones sobre el perreo, pensando sobre todo en la tensión actual de los feminismos en México, el feminismo blanco transexual, transexcluyente y el perreo como práctica decolonial? Y digo, la pregunta, eso me dio un poco de pena porque me lo tuve que saltar para no comerme más tiempo, pero fue todo un tema. El tema del perreo levanta mucha ámpula, está esta idea de que es tomar armas que da el sistema patriarcal y que al final es seguir presentando el cuerpo para el consumo masculino. En general lo que puedo encontrar es que hay una crítica a la crítica que dice que esta perspectiva es sumamente neocolonial, en el sentido de que sobre pretexto de legitimar una esencia de mujer que se tiene que reivindicar, pues se toma un modelo de feminidad muy hegemónico, este modelo de feminidad blanco, burgués, y al final se están dando unos matrimonios rarísimos entre ciertos discursos radicales y el sistema patriarcal. Entonces decían, hay que tener cuidado con esto porque nos puede llevar a lo que queríamos destruir. Así me dijo la chica entrevistada, es que te estás convirtiendo en lo que juraste destruir. Y también, bueno, que esta visión oscurece que hay otras formas de entender el ser, no nada más el ser mujer, que estaban presentes en la Via Yala, que trajeron también las comunidades afro, que no se están tomando en cuenta al pensar que el perreo solamente es para sexualizar el cuerpo. Entonces, pues muchas críticas en ese sentido, y bueno, también la presencia de las compañeras trans, que han sido un impulso importantísimo para las iniciativas feministas en Puebla, pues dejaban claro que las excluyen y que ellas no recurren al perreo para este consumo masculino, para esta mirada masculina, sino que es una forma de agenciar el cuerpo y que ese discurso tampoco las está tomando en cuenta. Pero fue un tema complejísimo, la verdad es que eso está ahí puesto porque dio para muchísimo. Muchas gracias, Irma. Tenemos una pregunta también para Luis Daniel, de José Ignacio Larreche. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que participó en el hashtag Resistencia Sidosa? En Argentina existe un movimiento que ha difundido la idea de, cito, a tu feminismo le falta sida y pareció interesante consultarte. Por otro lado, felicito a todos por la mesa. Muchas gracias por la pregunta. En realidad no tenemos como tal el porcentaje de mujeres que participó en Twitter. Hay que recordar, por ejemplo, que Twitter muchas personas pueden poner su género o no ponerlo, entonces eso ahí dificulta un poco el hecho de contabilizar si son mujeres o son hombres, ¿no? Entonces en ese sentido es un poco complicado, pero es una buena pregunta. Me voy a dar a la tarea justamente de analizar qué porcentaje de la lucha son mujeres, pero algo que sí puedo decir, una hipótesis que parte justamente de mi proyecto de investigación, es que principalmente la lucha contra el SIDA está principalmente impulsada por el movimiento gay, ¿no? En ese sentido, por hombres gay. En ese sentido, pues vemos una gran participación mayoritariamente de hombres en la cuestión del hashtag resistencia sidosa. Gracias, Luis Daniel. Es que estoy revisándolos. Tienen un montón de comentarios de felicitaciones y de mucha claridad en las respuestas, mucha claridad en sus ponencias y metodologías. Tenemos una pregunta también de una de nuestras integrantes para Oscar. Nada más, déjame, la encuentro. Ok.
Me gustaría preguntarle al doctor Laguna sobre el concepto de abyecto que utilizó para su trabajo, si podría ampliarlo un poco, por favor. Y yo también me quedé con esa duda y con la relación hacia lo feminizado, abyecto y feminizado. Claro que sí, muchas gracias. De hecho, ya puse una cita buscando cómo se identifica al otro. En el caso de los hombres, pues el otro es el gay, el paria, el que debe ser excluido, y Eribón lo describe como el abyecto, entendido en el sentido de que el ser humano que pierde su humanidad y se ve relegado al estatus de paria con relación a los dominantes. Esto lo señala en un libro llamado Una moral de lo minoritario, variaciones sobre un tema de Jean Genet, de 2004. En tanto que Judith Butler afirma que lo abyecto designa aquí precisamente aquellas zonas invisibles, inhabitables de la vida social, que sin embargo están densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo invisible es necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos. Esto está en Cuerpos que Importan, de 2005. Gracias. Y bueno, lo reutilizo porque básicamente el hombre gay se puede reconocer como el invisible y por lo tanto el que habita en estas zonas invisibles, aquel que está relegado como paria, y lo utilicé mucho en mi tesis doctoral al momento de estudiar a padres gays. Lo retomé ahora en la investigación postdoctoral porque se modifica este estatus de ser paria, de ser no reconocido, de ser invisible. El dinero, el espacio en el que acuden a los bares gays, se ponen ellos dentro de la escala jerárquica muy arriba, incluso arriba de los hombres heterosexuales, de los bailarines, y ya no es el paria, ya es el que tiene el dinero, es el que tiene el poder, y modifica toda la estructura de poder que se asocia a la construcción del género. Gracias. Muchas gracias. Tenemos unos minutos y solo una pregunta más. Justo para el doctor Oscar Laguna, nos preguntan qué relación encuentran los strippers entre sexualidad y erotismo. Básicamente no hay como son hombres, como les comentaba, con una expresión de la masculinidad muy asociada al patriarcado, a la construcción hegemónica. Entonces no tiene tanto el erotismo o esta división clara. Simplemente ellos es parte de su trabajo. Estaba yo en un bar, por ejemplo, y estaba viendo bailar a un bailarín. Él vio, había poca gente, entonces él vio que le estaba viendo, salió, y él sin llegar, lo primero que dijo fue buenas noches y me agarró la entrepierna. Aquí no había erotismo, aunque era lo que él quería era dinero, y me decía, te gusté, vámonos y te pago y me pagas un privado. Entonces, tanto como erotismo, el erotismo lo usan sobre todo para crear fantasías. Al momento de estar bailando y desnudándose, ese erotismo lo usan como muy rudimentario para poder acceder a más recursos, a más dinero, a que le inviten una copa, a que vayan a un privado. Pero ya cuando se tiene que desligar sexualidad y erotismo, ahí sí ya lo tienen como no tan claro, porque simplemente ocupan todos los instrumentos que tienen para obtener su deseo, que es obtener más dólares, sobre todo en Puerto Vallarta, Mexicali y Tijuana, porque es la manera como pueden acceder a más recursos. Son hombres que en una noche, muy buena noche, pueden ganar $1,000. De hecho, les decía, bueno, ya entiendo por qué estás aquí, y muchos de los investigadores con los que he platicado me dicen, bueno, pero es que ganan en una noche más lo que gano yo en un mes. Entonces, como que ya no les importa tanto qué es lo que tenga que hacer, dividir sexualidad, erotismo, mezclarlo. No, eso no lo tienen tan claro. Gracias. Gracias, Oscar. Y una pregunta que nos acaba de llegar de Mariana Sánchez. Si pueden describir brevemente nuestros participantes los retos del trabajo de campo en los temas que investigaron. Tenemos aproximadamente 12 minutos. No sé si quién guste comenzar. Oscar.
Claro que sí, retos. Muchos espacios son clandestinos, entonces era difícil que los varones, sobre todo Campeche, Mérida, que son ciudades como más conservadoras, Jalapa, los lugares están fuera de la ciudad, entonces es difícil acceder a ellos. Los bailarines tienen cierto temor de que, bueno, como le decían, creo a Irma, ¿y tú por qué estás preguntando esto? ¿Por qué me vienes a investigar? Ahora sí, ¿qué importancia tengo yo para que investigues mi vida? Era difícil acceder a ellos. En la Ciudad de México cambiaba, muchos ya era muy abiertos, decía, claro que sí, yo te doy la entrevista, te cuesta 1,500 como si me pagaras una hora de servicio y yo no, ahora sí que soy investigador, no, no ando contratando servicios. Otros sí muy amables, sobre todo en Puerto Vallarta eran como más abiertos y me decían, sí, si quieres, me invitas a desayunar y te platico lo que quieras. Entonces, muchos eran así, con bola de nieve. Era difícil, dado que son actividades que no están reglamentadas, se trabaja dentro de lo que se llaman giros negros. Entonces, para ellos es difícil pensarlo. Muchos tenían conflictos con su masculinidad, muchos decían, prefiero no hablarlo, y me decían, no tengo nada que decir, porque no habían encontrado la manera de reconocer ese trabajo como válido con su sexualidad y con su expresión de la masculinidad heterosexual. Entonces yo creo que el acceder a las personas y el que al final de cuentas me vieran como un signo de pesos diciendo, bueno, si le interesa, pues que pague. Creo que esos fueron algunos de los problemas que encontré. Gracias. Gracias, Oscar. ¿Alguna de nuestras ponentes? Irma, por favor. Bueno, yo ya comenté que un primer problema, que fue el gran problema, fue encontrar a las sujetas de estudio. Originalmente yo puse en grupos de Facebook si había alguien interesada o interesada en participar en la investigación, y la respuesta fue muy baja. Las 2 o 3 personas que accedieron sí tenían este resquemor de me puedes enseñar una credencial de la universidad o alguna otra publicación que tengas o algo como para estar segura de que esto no va por otro lado, que esto también deja mucho que pensarse del proceder gubernamental y de otros sectores, también de los grupos antiderechos, sobre qué tipo de prácticas se están llevando en contra de las compañeras. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, primero, identificar a las personas que me iban a apoyar. Después, obviamente, cuestiones de cómo orientar las preguntas en un tema tan abstracto como los afectos, porque al final, al momento de meter el componente del lenguaje, esto viciaba los resultados que quería obtener. Trabajar con emociones es, yo creo que, o sea, ese vínculo emoción-lenguaje es algo complicadísimo de disociar y al mismo tiempo de identificar qué sesgos y qué estructuras de poder están condicionando los resultados obtenidos, que eso, pues creo que todos los compañeros de esta mesa trabajamos con estos temas y causan, vas caminando un poco sobre cascarones de huevo porque estás contaminando tus muestras, por decirlo de alguna manera. Y también, bueno, el posicionamiento político. Al final, yo sigo una línea de pensamiento en cuanto al reggaetón, al perreo, y no dejar que esto influyera la forma en la que estaba recibiendo, sobre todo aquellos comentarios que iban en contra de la práctica que estaba investigando, porque sentía que era como una respuesta a mi propia opinión, a mi propia percepción del fenómeno. Y eso sería como de forma muy general. Gracias por la pregunta, muy interesante. Gracias, Irma. No Así sé que si... Luis Daniel. sí, una de las problemáticas centrales, digamos, de la investigación que estoy realizando es primero en cuestión como de bases de datos. La mayoría de las, por ejemplo, de las plataformas que permiten la extracción únicamente te permiten la extracción de quizás 7 o 15 días previos al día que tú quieres analizar. En ese sentido, pues afortunadamente digamos que la comunidad LGBT tiene claros días muy específicos en los que se moviliza, como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, y digamos que ahí es un poco más sencillo incorporar o descargar estas bases de datos en cuestiones de Twitter, ¿no? Hay otras plataformas, por supuesto que sí, pero digamos que las API o las puertas traseras de estas redes sociodigitales están cerradas, entonces no se puede hacer una extracción
por medio de una aplicación, por medio de estas aplicaciones, ¿no? Y pues otra de las problemáticas es encontrar a los colectivos que realmente hagan una participación o generen participación ciudadana o acción colectiva en las redes sociodigitales. Me he encontrado con muchos que tienen publicaciones desde el 2017, ¿no? Entonces, ahí hay una problemática de justamente encontrar a los colectivos que hacen manifestación o acción colectiva en las redes sociodigitales y a partir de ahí cómo saltan a las calles y a los medios de comunicación. Y la tercera complicación, pues, es que digamos que los estudios sobre LGBT y tecnologías de la información es aún un campo que está en desarrollo, ¿no? Hay muy pocos investigadores que están analizando la vinculación directa entre el movimiento LGBT y las tecnologías y el uso de las tecnologías de la información, e incluso no hay todavía datos muy estadísticos por parte de INEGI sobre cuál es el consumo tecnológico de acceso, uso y apropiación de las propias tecnologías digitales en la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, digamos, esos son los retos centrales de la investigación que yo estoy presentando, ¿no? Constanza. Gracias, Luis Daniel. Gracias. Quizás yo puedo decir, no sé si es un reto o un reto de vuelta, pero por lo menos para mí sí puedo decir que fue muy fácil como realizar mi investigación, esta particularmente que estoy presentando acá, ya que yo era parte de esa escena y eso me permitió, por supuesto, como tener un acceso como a amigos cercanos o cercanos de cercanos, o gente que nos conocíamos por último de vista, porque como bien decía, compartíamos y confluíamos en estos espacios. En ese sentido, quizás como un reto de vuelta, de pensar también desde dónde investigamos, por qué investigamos ciertas cosas y cómo nos aproximamos también a esos lugares, creo que también viene como una pregunta sobre pensarlo también desde los feminismos, como desde dónde situamos estas investigaciones, y creo que por lo menos mi posición es como en general acercarme a investigaciones donde yo pueda tener una relación que sea algo que realmente me convoque y que quizás me convoque de una manera como más directa. Y bueno, y en todo caso sigue siendo como también un poco como decía Daniel, en realidad los estudios de juventud, de ocio festivo y de otras sexualidades no es un área así como que esté profundamente investigada y que sobren investigaciones, así que también esto es como un llamamiento por si a alguien le pareció interesante. Y otra cosa es que, bueno, justo lo que está pasando ahora con la pandemia, o sea, cómo pensamos, cómo repensamos estas metodologías para trabajarlo en términos de lo que está pasando ahora. Muchas de estas fiestas ahora igual se están realizando, pero clandestinas, pero obviamente que también eso significa como otro nivel de exposición para uno como investigador con todas las dificultades que uno ya tiene, como bien decía Oscar, también como para poder acceder a estos espacios y a nuestros entrevistados. Y bueno, eso creo que también es un desafío, pero yo lo entiendo también como un reto, que es algo que nos invita como a tensionar nuevamente como nuestras metodologías y cómo pensamos desde dónde investigamos, que creo que es como una pregunta muy importante para mí. Gracias. Y muy relacionado a lo que está, el comentario de Constanza y a la pregunta anterior, nos llega otra que es, ¿cómo le devuelven a los sujetos de estudio los hallazgos de la investigación? Irma. Bueno, aquí en el Estado español la verdad es que es un tema que están insistiendo muchísimo, entonces en el plan de investigación y en la autorización del comité de ética te exigen que explicites, bueno, tú vas a sacar un beneficio de estas personas que devuelves. Y un primer lugar es afirmar su nivel de agencia. Tienes que preguntarles hasta qué punto puedes usar su información, si nada más es para análisis, si es para difusión, y después qué compromisos asumes una vez que hayas terminado la investigación. Y en algunos casos hay gente que te dice, yo te ayudo y ya está. En otros casos es, por ejemplo, quiero ver el resultado final, quiero participar en el proceso de triangulación para asegurarme de que no estás diciendo cosas que yo no dije o de que no las estás interpretando de una manera que yo no las dije, pero eso se va pautando con cada persona de manera independiente. Y bueno, habrá investigaciones, no es mi caso, donde también se da algún tipo de compensación económica, pero insisto, eso ya es para otro tipo de proyectos que a lo mejor cuentan con otro tipo de financiación, pero aquí en este caso es asegurarse que la persona esté al tanto de todo el proceso de investigación, que participe y que se cerciore de que la información que te está dando tú le estás presentando como ella la está enunciando, lo que ella quiere transmitir, y hacerla partícipe de las publicaciones o de las participaciones según el acuerdo que establezcas con cada una. Gracias, Irma. Sí, Constanza.
Sí, bueno, quizás parecido lo Irma, mi trabajo también estuvo, bueno, como bien decía, yo estaba muy relacionada con estas personas y lo sigo estando, y entonces, bueno, pero en términos metodológicos también eso siempre lo planteé en mi investigación y mi intención obviamente es como, quizás más que pensar como en beneficios, sí una relación de reciprocidad de la manera que pueda ser, porque yo sigo estando en un lugar como investigadora. Pero siempre estar como en una conversación constante de lo que se está haciendo y sobre todo, como también recalcaba Irma, como la comodidad, porque más allá de toda la reciprocidad o de otras cosas que podemos pensar, nosotros seguimos estando en el lugar de investigador o de investigadora, entonces también siempre como reconociendo siempre nuestros lugares, pero al mismo tiempo pensando como otras maneras de vincularnos con las personas con las cuales estamos trabajando, entendiéndolos como colaboradores y como colaboradoras, y no simplemente como esas personas a las cuales les vamos a ir a sacar información. Creo que eso también es importante. Gracias, Constanza. Y muy interesante tu punto de vista porque eres parte de la comunidad que es sobre la que estás trabajando, ¿no? Eso enriquece mucho también el panorama. Oscar y después Daniel. Muchas gracias. Desafortunadamente le perdí la pista a muchos de mis entrevistados, solo he de tener contacto con uno o dos, y sobre todo porque sí estaban interesados en leer como la investigación final, que esperemos algún día sea el libro. Y por más que tuve que hacer varias visitas, por ejemplo, a Puerto Vallarta, y me preguntaban en ese momento, ¿y cómo va? ¿Y cómo estuvo? ¿Y cómo está en otros lados? Esa era la única retroalimentación que podía darle a mis sujetos que me apoyaron en la investigación, porque desafortunadamente por la misma movilidad y porque el trabajo de stripper es muy corto, tienen que ser jóvenes. Entonces, cuando ya empiezan a madurar, ya como que ya son desechables, ya se tienen que ir a otro lugar porque los mismos establecimientos y la audiencia les dicen no, ya no eres lo que eras antes. Gracias. Gracias, Oscar. Daniel. Sí, justamente una forma en la que yo pretendo o me gustaría justamente mostrarles a los activistas cómo el impacto en redes sociodigitales es muy importante es justamente a partir de estas redes, ¿no? Es decir, este esquema que les compartí hace un rato de cómo se representa, digamos, la movilización de los activistas en redes sociodigitales, me parece que es súper relevante para poder incentivar justamente que lo sigan haciendo, ya que como activistas seguramente tendrán las estadísticas preliminares que les da la propia aplicación de Twitter, Facebook, etcétera, pero realmente no conocen o no saben el impacto real que tiene digamos, su movilización respecto a toda la conversación de temas relevantes, ¿no? Entonces, una forma que a mí me gustaría justamente compartirles ese tipo de gráficas de cómo ellos se movilizan en redes sociodigitales, ¿no? Y es una forma también de contribuir y de incentivar que se generen estas manifestaciones también en línea, ¿no? Gracias. Estaba leyendo la cantidad de comentarios que tienen. Excelente mesa, felicidades a todas las ponentes, muy buenas ponencias, muy interesantes sus investigaciones, maravillosa mesa, muchas felicidades. Y así por el estilo tienen un montonal. Yo les quiero agradecer mucho. No sé si tengan alguna reflexión o preguntas entre ustedes, todavía tenemos unos minutitos. Ha sido una mesa riquísima, sobre todo porque hemos tenido la posibilidad de escuchar sus metodologías y la manera en que ustedes van urdiendo, ¿no? sus propios pasos para la metodología, sus categorías, que nos expliquen de manera directa cómo las construyen o cómo las entienden y las están aplicando. Eso se agradece muchísimo en un congreso de investigación. Entonces, no sé si tengan comentarios, opiniones, algo que quieran externar antes de despedirnos. Sí, Oscar. Quiero agradecer a mis compañeras y compañeros ponentes, pero sobre todo a Irma. Me gustó mucho su ponencia y me abrió como otro panorama, sobre todo con estos conceptos de conciencia, esas definiciones de conciencia es un proceso de fijación, lo de desterritorialización y reterritorialización. Se me hicieron muy interesantes y pues los voy a buscar para trabajar con ellos. Muchas gracias. No, pues muchas gracias por el comentario y bueno, no sé si a lo mejor sería bueno, yo siempre solo lo pido en todos los congresos,
los datos de contacto, también por la bibliografía y eso, que creo que eso siempre, siempre viene muy a la mano. Y bueno, pues si algo de la bibliografía que utilicé les resulta de utilidad, Oscar, pues está a tu disposición. ¿Alguien más? Constanza, Daniel, ¿algún comentario? Constanza. No, quizás solamente darle las gracias a todos los que nos pudimos ver, porque en realidad no vemos los comentarios, no sabemos qué están diciendo, pero nada, me encantó compartir el espacio con ustedes. Y bueno, también justo le comentaba a Paola también que era un gusto que yo me quería dar de poder compartir esta tesis y este trabajo como en un espacio como este, porque al menos en Chile quizás también es un tema que todavía se viene ahí como colocando. Yo también participo en una, bueno, ahí lo mencionó Paola, en una colectiva que trabajamos espacio, ciudad, urbanismo y feminismo, y son temas que estamos buscando instalar, así que nada, muy agradecida como de que existan esta instancia, Navia Yala, y de poder estar acá participando y compartiendo con ustedes, y además que me parecieron muy interesantes todas las investigaciones. Así que muy agradecida. Gracias, Constanza. Sí, también agradecer a todos los colegas ponentes. La verdad es que fue una experiencia súper enriquecedora escuchar los diversos temas de investigación de ustedes, y digamos que yo me llevo muchas ideas, también muchas dudas. Agradecerle también al Congreso y a todos los que nos escucharon y a sus dudas, ¿no? Cualquier cosa, pues por acá estamos y muchas gracias. Muchas gracias. Pues en un correíto yo los pondré en contacto justo para, porque esto es lo rico de los congresos. En esta nueva modalidad, ahora es la primera vez que el cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio se lleva a cabo en un espacio virtual. Entonces, que no perdamos esta posibilidad del contacto. Les leo rapidísimo algunas otras comentarios. La despenalización del aborto es un tema sensible en la sociedad, pero que debe visibilizarse y hacer uso de todos los recursos que tenemos disponibles para poder llamar la atención de la sociedad y que comiencen a respetarse sus prácticas, a repensarse sus prácticas, perdón. Muy interesante todas las ponencias, muy buenas las ponencias de los compañeros, felicidades. Hay unas muy perfiladas hacia muchas para la ponencia de Oscar respecto a los strippers y sus prácticas y eso, pero considero que ya ahorita no nos da mucho tiempo, generó mucha polémica. Muchas gracias a todos por sus ponencias muy valiosas. Quisiera pedir a Constanza si pudiera hablar de el hilo de su metodología y la articulación de esos elementos que menciona: epistemología feminista, teoría fundamentada y etnografía. No sé si tendrás 2 minutitos, si se podrá en tan poquito tiempo. En un minuto. A ver, rápido, bueno, como dije, primero yo tuve un pie forzado que fue partir desde la sociología del cuerpo y las emociones, y luego de eso, como repensando cuál era una metodología a través de la que me permitiera justamente acercarme al campo, que en ese momento estaba desdibujado, o sea, solamente quería trabajar como espacios de ocio festivo y eran lugares a los que yo tenía, como bien ya comenté, acceso, y de ahí pensé, bueno, así llegué a la teoría fundamentada, y que siento que fue una decisión súper buena porque me permitió justamente como adentrarme en esos espacios y dejarme fluir etnográficamente a través de la observación participante e ir dando como cuenta de cuáles eran finalmente las categorías que surgían desde el campo, y cuáles eran también cómo esas categorías las podía abordar desde ciertas teorías, que fue también, a pesar de que tenía este pie forzado, me llevó sobre todo como a los estudios de juventud, y esto obviamente cruzado con mi propia experiencia como feminista, que también no quería tener como reproducir ciertas prácticas que yo veía como en otras metodologías, y creo que en ese sentido como la teoría fundamental y la observación participante y lo de epistemología feminista, justamente eso, como pensándolo como en un conocimiento situado, así como pensando en Haraway, también pensando, pueden hablar de los subalternos y todas esas tensiones que están ahí. Esa fue más o menos mi marco teórico, y bueno, y además mi feminismo, que lo vengo como practicando en espacios colectivos y también participando de estos espacios. Entonces también creo que eso, por ahí más o menos puedo decir que se fue tejiendo todo. Pero bueno, me pueden escribir y ahí puedo hablar más, porque en realidad es muy breve lo que estoy diciendo.
Exactamente, muchas gracias. Pues reitero mi agradecimiento, fue un placer moderar esta mesa Cuerpo, Espacio, Emociones y Afectos, y un placer conocerles y conocer sus investigaciones, además de la potencia de los temas que son muy vigentes y son como actuales. Eso a mí me encanta, que esta mesa es de temas que están ahorita sucediendo, ¿no? Y que ustedes están vinculados desde sus experiencias personales, las cuatro, a sus temas. Eso se agradece muchísimo. Eso es de una riqueza muy profunda. Entonces, muchas gracias. Les pedimos a la audiencia que continúen visitando nuestras mesas del Cuarto Congreso Internacional Internacional sobre Género y Espacio, y los mantengo en contacto. Hasta la próxima.